En este país la vida es demasiado rápida y tienes que trabajar y trabajar. Dejaba a dos en el apartamento donde vivía, los dejaba solitos. Ahí sí que con una relación completamente rota con el papá de ellos. Y yo me traje a mis hijos, a los dos pequeños, me los traje robados literalmente. Su papá nunca se enteró. Me di cuenta en ese momento que soy su hija. En ese momento sentí la identidad, soy su hija. Y me miró, él miró mi primicia. Del montón que habían ahí, o sea, él miró la mía. Ay, sorry, perdón. ¿Vuelvo a decir lo mismo que dije? ¿O? Ok. Hola, buenas noches, mi nombre es Janet Lobo y esta noche estoy aquí para contarles mi historia con respecto al valor que tienen las primicias en mi vida. Amén. En ese momento de su vida, ¿qué era lo que más le angustiaba a usted como madre? Pues como madre lo que más me angustiaba era estar separada de uno de mis hijos, porque yo llegué aquí a Estados Unidos con dos de ellos nada más y me hacía falta el más grande. Y como toda madre, independientemente que amas a tus hijos y que están contigo algunos, pero si uno te hace falta, pues estás como partida en dos. Y en ese momento mi dolor era de que sí tenía dos de ellos, pero me hacía falta el mayor. Y era doloroso para mí. Era una constante tristeza porque, aparte que en este país la vida es demasiado rápida y tienes que trabajar y trabajar. Dejaba a dos en el apartamento donde vivía, los dejaba solitos y en mi trabajo era un constante pensar en el otro porque estaba solo, literalmente estaba solo, independientemente que estaba con su papá, estaba solo y siempre sentí en mi corazón, no sé, un temor de que le pudiera pasar algo porque pues vivimos en una frontera y suceden cosas y él era un joven y aparte que nunca nos habíamos separado demasiado tiempo, entonces todo el tiempo era momentos de que si estaba comiendo, yo me recordaba que estará comiendo mi hijo. Si me comía algún dulce, un helado, lo que fuera, era pensar que si él estaba tal vez disfrutando el momento o el vacío que yo sentía en mi corazón, él lo sentía. Dolor de no poder estar con mis hijos completos, todos juntos. Yo crecí en un hogar cristiano y ya tenía conocimiento de lo que eran primicias, eran los diezmos y todo eso, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a este país, me costó encontrar la iglesia donde estoy ahora. Entonces, la primera vez que aquí en la iglesia se hicieron las primicias, para mí fue como una puerta para poder pedirle a Dios lo que yo estaba anhelando en mi corazón. Y literal, eso activó bastante mi fe. Cuando nuestro padre espiritual habló acerca de que venían las primicias, lo primero que yo pensé, mi hijo, esta es la oportunidad. Ese día, lo primero que le dije, yo no tenía más, y yo agarré y le dije al Señor, pongo cada billete que pongo es por cada uno de mis hijos, pero en especial, Padre, yo te pido, yo no sé cómo, le dije yo no sé cómo tú le vas a hacer para que mi hijo esté acá conmigo, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo quiero, así literal, como que yo le estaba ordenando a él, yo quiero que mi hijo esté conmigo, por favor, Padre. Y puse mi dinero en el altar, ahí puse mi ofrenda, y esa fue específica la oración que yo le hice a él, yo quiero que mi hijo esté aquí, ¿cómo lo traes? Yo no sé. Mi fe era tan grande y sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Y por qué era imposible? Porque pues cuando yo me vine para acá a Estados Unidos, me vine ahí sí que con una relación completamente rota con el papá de ellos. Y yo me traje a mis hijos, a los dos pequeños, me los traje robados literalmente. Su papá nunca se enteró que yo me había venido para Estados Unidos. Y cuando él se dio cuenta, yo ya estaba acá en Estados Unidos, se puso peor la situación. Y era imposible que de él naciera decir, te lo voy a dar o no. Para él, tener mi hijo allá era como estarme haciendo un constante daño a mí, porque sus palabras literal de él fueron, el daño más grande que yo te puedo hacer, me decía él siempre, es golpearte donde más te va a doler. Y obviamente lo que más me doliera eran mis hijos, y siempre fue así, entonces él me los había quitado. Entonces yo solo logré quitarle a los dos chiquitos, a los dos pequeños, y era imposible que él me dijera, sí, llévate a tu hijo. Y humanamente para mí era pensar cómo yo lo iba a poder traer a mi hijo para acá.
Entonces ahí sí que la única puerta que yo tenía eran las primicias. Y eso no era nada lo que yo iba a poner en el altar. Y yo le dije al Señor, no tengo nada que darte, que valga la pena que tú hagas un milagro en mi vida o hagas este milagro posible, porque solo tú lo puedes hacer. Nadie más podía cambiarle la mentalidad. Y la única persona que tal vez me hubiera podido ayudar a hablar con el papá de mis hijos ya estaba muerta, que era su papá de él. Entonces, humanamente era imposible. Ahí solo Dios podía hacer algo. Y recuerdo muy bien cuánto dinero puse en el altar. Era específicamente lo de mi renta. Y le dije al Señor, esto no es nada. Para lo que tú vas a hacer, esto no es nada. Entonces, esa primicia no era el valor del dinero, sino el valor espiritual, que yo sabía que el Señor algo iba a hacer. Y le dije, esto solo es un acto de fe, algo de que me mueva a mí como persona humana natural a ponerlo en el altar y a creer que lo imposible lo vas a hacer tú. Recuerdo muy bien que las primicias fueron un día domingo. Un día domingo yo pongo mi primicia en el altar y en un martes, 2 días después, o sea, eso fue así. Yo el domingo puse mis primicias y el martes el papá de él me está llamando. Tú dijiste que te querías llevar a tu hijo para Estados Unidos, esta es la oportunidad. Y yo me quedé, o sea, yo estaba en mi trabajo cuando yo recibí su llamada, o sea, cuando él me llama yo me espanto porque dije, yo pasó algo. Yo estaba asustada, entonces, y cuando él me dice, ahora es cuando te lo puedes llevar, tú le pagas todo el viaje si quieres. Hasta eso fue un milagro, porque, o sea, yo no tenía ni $1 para decir, sí, yo me lo... Y en ese momento yo a él sí le dije, sí, no te preocupes, yo pago todo el viaje. No, yo sabía que había sido Dios, porque o sea, hacía 2 días que yo había puesto mi primicia en el altar, y cuando él me dice, o sea, que él me llama específica, porque él a mí nunca me llamaba ni nada, y las únicas veces que me llamó fue para decirme qué me va a pasar. Entonces, cuando él me llama, yo miro su llamada y le contesto, ¿qué pasó? Le digo, ¿pasó algo? No, me dice, te estoy llamando, me dice, porque te voy a entregar a tu hijo. Me dijo así. Y entonces yo, ¿pasó algo? No, te lo puedes llevar, dijiste que te lo querías llevar, pagas el viaje y te lo llevas. Y yo dije, en ese ratito yo empecé a brincar ahí como loca, literal, en el trabajo. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Le puse el teléfono y empecé a gritar como loca, gracias Dios, porque sabía que era él. Y le dije yo sí a todo y quedamos así y colgué. Me hizo sentir especial, o sea, saber de que Dios miró lo que yo puse en el altar y que algo que era imposible en mi humanidad y no solo me dio a mi hijo, o sea, me abrió puertas para yo poder tener el dinero, que no, ese viaje no se lo debía a nadie. O sea, el Señor, esa semana literal, lo que yo puse en el altar, el Señor me lo devolvió. Yo pagué $3,000 para traer a mi hijo. Yo solo puse una miseria en el altar. Y Él me dio a mi hijo, me dio el dinero para traer a mi hijo. Para mí eso fue, oh my God, que me vio. Él me vio. Me di cuenta en ese momento que soy su hija. En ese momento sentí la identidad, soy su hija. Y me miró. Él miró mi primicia, del montón que habían ahí, o sea, Él miró la mía. Fueron 16 días exactos los que tardó Él en llegar, y fueron 16 días por un acta de nacimiento. O sea, si no hubiera sido solo una semana, o sea, hubiera sido 7 días en que mi hijo hubiera estado acá. Para mí eso fue una doble bendición, porque cuando sabía yo que lo iba a ver, o sea, yo recuerdo muy bien cómo yo lo dejé, se lo entregué al papá, bueno, no se lo entregué, me los quitó, y saber que lo iba a volver a ver fue doble bendición, porque el día que yo fui a recibir a mi hijo, al siguiente día, era un domingo, que yo iba a venir a presentarme en la iglesia, era mi primer día de servicio como servidora en la casa de Dios. Entonces era una doble bendición, y tanto como había un mundo de emociones y el momento en el que yo lo recibí en Charlotte, un sábado a la medianoche, lo fui a recibir. Ay, cuando yo vi a mi hijo,
Para mí eso fue, porque yo lo dejé pequeño aquí, yo lo miré aquí así, y cuando yo lo veo venir, él ya está un muchacho grandote, y fue impresionante. Para mí fue bastante fuerte. Después de que ellos se dejaron de ver, ¿verdad? 2 años después, porque ellos sí estuvieron juntos un tiempo, pero ya cuando yo me los traje aquí, 2 años después de que ellos dejaron de verse y verlos a los 3 juntos, no sé, no sabría cómo explicar. Para mí, no sabía si llorar o reírme. En ese momento literal, eso era lo que hacía, llorar y reírme. Yo miraba a mi hijo y no podía parar de abrazarlo. Y me fundí con él en un abrazo. Ya no lo abracé aquí, ya lo abracé acá porque ya estaba más grande, ya era un muchacho. Papá Dios cumplió mi deseo, el deseo de mi corazón de poder tener a mi hijo conmigo acá, sino que también mi hijo, pues desde muy pequeño fue educado en las cosas cristianas y ahora él también aquí mismo, en la misma iglesia donde yo estoy sirviéndole a Dios, él también está sirviéndole a Dios. Él es un maestro de niños y eso para mí es maravilloso, es impresionante las formas en las que Dios mueve las cosas y hace las cosas siempre perfecto. Como tengo la necesidad de respirar, Él es la necesidad de mi alma para existir, para vivir, porque para mí Él ha sido todo. Él fue mi padre cuando no tuve papá. Él fue mi esposo cuando fui abandonada. Y Él curó mis heridas. Él fue mi doctor cuando estuve herida. Fue mi protector cuando estuve sola. Fue el pan de vida cuando tuve hambre. Fue la cobija que me hizo falta. La amistad. Él es todo para mí. Que lo que yo le dé a Él no significa, para mí no es nada, para lo que Él hace por mí día con día. Que no te rindas, que sigas creyendo y sigas clamando, porque Él nunca deja de escuchar, siempre está atento a su oído a esa madre, a esa mujer que tiene una necesidad grande, y yo te aseguro que las primicias te rompen todo lo que tú estés pensando que no vas a lograr. A Dios tú le puedes poner allí con todo tu corazón esa ofrenda que te aseguro que te va a abrir esa puerta que has estado anhelando por tanto tiempo, que si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Hola, Dios les bendiga. Wow, tremendo testimonio que acabamos de escuchar hace breve. Impresionante cómo Dios habla a través del corazón de las personas, y cuando tenemos esa revelación de lo que es primicias, entendemos claramente de que Dios nos va a traer la respuesta. Y definitivamente hay respuestas que vienen cuando decimos honrar a Dios, aún sin entender cómo Él va a obrar. Y esto me llama la atención porque me lleva a Abraham. Llevó a sacrificar a su hijo. Dios se lo estaba pidiendo como algo primero. Sin embargo, él decidió dar su primicia sin entender cómo Él iba a obrar. Él sabía que había una provisión. Y esa es la fe. Esa es la fe cuando Dios te pide lo primero. Antes de que Abraham sacrificara a Isaac, Dios se proveyó de un corderito. Había un corderito ahí a la par y Dios le dijo a Abraham: detente, por cuanto no me negaste a tu hijo, por cuanto no me negaste a tu único hijo, te voy a engrandecer. Y luego dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Entonces, vente con toda la fe, con todo el amor y con toda la convicción de que Dios va a respaldar tu petición, va a darte lo mejor este año. Así que Dios me los bendiga. Los espero en nuestro culto de primicias. Un abrazo.